Este año, como hemos hecho en ediciones anteriores, está abierta la inscripción, pueden utilizar el formato de las 3 sesiones o bien apuntarse individualmente a cada sesión. Tenemos el placer de contar con The Little Corner, también contaremos con Casa Manolo de nuevo y por último, de nuevo también repiten Saborearte y bueno, pues para nosotros es un gran honor que los 3, que son ya colaboradores, pues vuelvan otra vez a participar con nosotros. Desde mi punto de vista de cocinero, lo que intentamos hacer es visionar la película, analizarla y recrear los platos de una manera, si son muy insignes en la película, lo más fiel posibles, y si no, pues dejarnos llevar por la imaginación. La universidad tiene la obligación de trabajar y de trasladar el conocimiento que se genera y poder beneficiar y en este caso poder promocionar un destino turístico como es la ciudad de Gandía. Que la gent tinga l'excusa perfecta per xafar per primera vegada o per a ser reincident i repetir en aquestes bones cuines que tenim a la nostra comarca. Bueno, la ciutat de Gandia i el seu govern té una obligació, que és deixar que les coses bones passen, i per tant, quan hi ha una cosa bona, si podem recolzar-la i possibilitar-la, doncs és la nostra obligació. Esta és una oportunitat que naix mesclada entre el grau de comunicació audiovisual i el de turisme i que ha demanat que la ciutat s'implicara simplement deixant un espai que també és de la ciutat, que és el Teatre Serrano. Per això nosaltres, com hem col·laborat, és que feren el Serrano, que té una cabuda més gran, són 70 i picos que poden cabre allí, i que fora oberta per a tot el públic de Gandia.